Bienvenidos a Clásicos Inmortales. Hoy hablamos de la película Grupo Salvaje, un western de Sam Peckinpah. Para ello, como siempre, me acompañan en esta charla desde Oviedo, Asturias, Sergio González Cachón. Hola, Sergio. Rafa, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y desde Ceuta, Rafael Villena. Hola, Rafa. Buenas tardes, Sergio, Marcos, ¿qué tal? Pues nada, hoy hablamos de esta gran obra maestra del western, este western Grupo Salvaje de 1969, dirigido por Sam Peckinpah. Y bueno, voy a dar unos datos rápidos y empezamos a hablar, empezamos con las introducciones. Es, como hemos dicho, una película de Sam Peckinpah, con guión de Waylon Green y el propio Sam Peckinpah, historia de Waylon Green. La música es de Jerry Fielding. No suelo decir nada de la música, o sí cuando es muy buena, porque es que creo que en esta película la música es bastante buena, ¿no? Le da un toque ahí de suspense a las escenas, sobre todo en el comienzo de la película, y por eso me gusta citarlo. En el reparto, pues nada, ya sabemos más o menos quiénes están, ¿no? William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, que es el que hace de Ángel, Ben Johnson. Bueno, es un gran reparto, sobre todo muy buenos principales y también muy buenos secundarios. Con respecto a los premios, poca cosa. Fue nominada al Oscar con 2 nominaciones, mejor guión original y mejor banda sonora, por cierto. Y en el sindicato de directores fue nominada al mejor director. Pues con estos datos, empezamos las introducciones. ¿Quién quiere empezar de los dos? Va, que levante la mano el primero que quiera empezar. Empiezo yo desde aquí, desde Ceuta. Vale, muy bien, pues Empieza, vale. Rafael, venga, vamos allá. Bueno, pues estamos ante una obra maestra de Sam Peckinpah, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con el maestro de la violencia, ¿no? Que le decían, ¿no? Bloody Sam. Ujú. Bueno, pues aquí estamos ante una historia, pues, de un grupo de bandidos, de forajidos, de fracasados, ¿no? Que vienen de fracaso en fracaso, de perdedores. Curiosamente, el título de la película hace honor al nombre de la auténtica banda que tenían Butch Cassidy y Sundance Kid en su época, que se llamaban The Wild Bunch. No sé yo si Peckinpah por ahí, yo creo que quiso homenajear, ¿no? A esos dos perdedores, a aquella banda de forajidos en su época. Y aquí vemos pues la típica historia del hombre que a lo largo de la humanidad, desde que encontró la moneda, pues hacer todo lo que esté en su mano, pues por conseguir el éxito en la vida, buscarse la vida, pues robando, asaltando el dinero, la única manera de encontrar el éxito que ellos consideraban, ¿no? Aquí también en la película vamos a ver que tienen muchos temas que tocan. Entre otros es, por ejemplo, yo lanzo en mi introducción el tema de la corrupción enfrentada a la ciudadanía, porque vemos que a lo largo de todo el metraje que Peckinpah muestra un gran respeto hacia la ciudadanía mexicana, o sea, la forma de vivir en esos poblados en aquella época, ¿no? Y confrontándola a la corrupción militar y a la corrupción política de la época, en una época tan convulsa de revoluciones, en la que estaban unos enfrentados con otros, ¿no? Y a lo largo de la película se van a ver muchas metáforas de lo que él nos va a ir mostrando poco a poco. Al principio vemos la metáfora, por ejemplo, con esos niños jugando con los escorpiones y las termitas, que luego lo comentaré. Luego el tema del uso de la infancia en esta película es curioso, la de niños que salen, tanto como víctimas de lo que están viviendo, de víctimas inocentes, como también de instrumentos como máquinas de guerra. Porque en una de las secuencias sale un niño vestido de militar con mapache y demás al frente de la batalla que estaba librando el militar en ese momento en la película, ¿no? También vemos otra serie de metáforas, ¿no? Como los buitres al final, cuando ocurre lo que ocurre en ese final tan apoteósico, esos buitres que aparecen, ¿no? Que al momento de verse en el mismo plano salen los buitres, salen los cazarrecompensas, como diciéndote que los cazarrecompensas en el viejo oeste eran buitres, ¿no? Que iban al mejor postor y a ver dónde estaba para ganar dinero de la forma más vil, ¿no? Y luego, pues, la película está considerada como una oda a la violencia, pero yo creo que tanto en esta película como en sus grandes obras lo que utiliza Peckinpah es, no se hace una apología por sí de la violencia, sino lo que quiere hacer una reflexión sobre lo que la violencia no llega a conseguir. Si tú la buscas, me explico. Pensamos que sus personajes son todos perdedores y buscan
llegar al extremo para conseguir algo. Y al final de las historias ves que, por mucho que ha llegado al extremo de ser súper violento, no has conseguido nada. Es decir, te está diciendo, puedes mostrar la violencia, te voy a mostrar la violencia, pero que no se consigue absolutamente nada con ella, ¿no? También una cosa que yo considero muy interesante en la película son las miradas de los actores. Unos primeros planos y además unos seguidos detrás de otros, una velocidad tremenda. Y en esos primeros planos los silencios dicen mucho más que las palabras. No les hace falta decir nada para que el espectador sepa lo que están pensando y lo que están sintiendo en cada momento. Y luego lo que decías, lo comentabas tú antes de la introducción de la película, Marcos. El elenco actoral es que está perfecto, no, súper perfecto. Desde ese William Holden como el jefe de la banda, como Pike, luego ese Robert Ryan, su compañero de antiguos atracos, que ahora por un hecho del destino que la película lo cuenta, se ve que por ese afán de venganza y de soberbia, ¿no? Va detrás de él durante toda la película. Luego unos secundarios maravillosos como Warren Oates, como Edmund O'Brien, como el propio Ben Johnson, como Ernest Borgnine, que está espléndido también, como mano derecha de Pike. Luego en el apartado técnico también me gustaría comentar el uso que hace tan abusivo de los zooms, pero precisamente para que el espectador no pierda detalle de lo que es el plano en ese momento, tanto del primer plano de esa mirada del actor como del plano que genera en sí la situación de la película, la cámara lenta, ese montaje frenético con cámara lenta, como el montador de la película con cuánto acierto en milésimas de segundo te pasa de un plano de una cámara lenta que se ve, por ejemplo, perfectamente al principio en el asalto a la oficina del ferrocarril, como cuando van cayendo o van muriendo, cómo pasa de la cámara lenta a la cámara normal, ¿no? Ese montaje frenético maravilloso. Y luego también dos detalles me gustaría comentaros. La película está ambientada un año antes, creo que en 1913, un año antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y durante la película hay un dato curioso que es cuando aparece el coche en el que va subido Mapache, como hacen un comentario de que, claro, que es como si fuera un caballo, pero que iba a motor, que iba con una especie de líquido que se le echaba. Y Pike comenta que también hay otro que vuela, ¿no? Pues ahí ya está introduciéndote lo que digamos, la maquinaria que había de la época que luego se utilizaría en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en fin, yo, Grupo Salvaje, lo único que puedo decir es que cada vez que la veo le saco más puntas. Yo creo que estamos ante una película mítica con un final apoteósico y de tantas veces que la hemos visto, pues no sé ya más que decir de ella, sino que simplemente disfrutarla una vez tras otra y que ese final tan apoteósico, que es como una especie de broche de oro a tan brillante película, ¿no? Y claro, y al final te pones a pensar y dices, el tratamiento ese dejado que hace de las mujeres, porque apenas salen, ¿no? Son secundarias, pero lo hace como objetos sexuales, pero al final te tira el dardo de decirte que todo por una mujer, porque todo ocurre finalmente, porque la que iba a ser suegra de Ángel fue la que se chiva a Mapache de lo que hizo Ángel, ¿no? Del robo de esa caja de armas, ¿no? Entonces, claro, ahí también se ve el tema de la mujer, cómo manipula, porque realmente en este caso manipula al hombre para que lleguemos al punto que lleva la película, ¿no? En ese festín final absolutamente maravilloso. Y nada, poco más. Yo de Grupo Salvaje simplemente puedo decir que es una de las grandes obras maestras, filmada y rodada con mucha pasión. Se notaba que a Peckinpah, a pesar del cansancio que le supuso el rodaje en México, terminó súper exhausto, no me extraña, pero con esa pasión que él mostró en ese rodaje se traslada perfectamente al espectador. Y nada, invito a que los oyentes o los telespectadores, si no la han visto, y si la han visto, que vuelvan a verla otra vez, por supuesto. Bueno, Sergio, te toca. Es un día para disfrutar. Totalmente. Bueno, a mí que me gusta mucho el western, quiero decir Grupo Salvaje que probablemente, seguro que en mi lista está de los 10 mejores westerns de la historia del cine y probablemente para mí es una de las películas de mi vida. Para mí estas dos películas tan míticas y tan clásicas y tan imitables que cuando alguien te pregunta ¿qué hiciste la primera vez o dónde estabas la primera vez que la viste, ¿no? Recuerdo la primera vez que la vi, que era muy pequeño y en un pequeño videoclub que había al lado de casa de mis padres, la alquilé
y en aquel fin de semana la llegué a ver hasta, no sé, 4 veces, 2 veces el sábado, 2 veces el domingo antes de poder devolverla. Es una película que ya desde pequeño me fascinó y me dejó huella y ya con más años pues empecé a descubrir un poco quién era Sam Peckinpah y su carrera y me quedé fascinado con otras de sus maravillosas películas. Para mí es un western especial, pero yo creo que es un western especial por el tema que trata y lo que significó para el western. Mucha gente dice que desde esta película cambió el western, pero para mí no es que lo cambiara, es que es el epitafio, ¿no? Estamos hablando del western clásico de los años 40, 60, que es el apogeo, ¿no? Del western más clásico que conocemos, con Howard Hawks, Harry Walsh, Anthony Mann, John Ford, pero a partir de los años 60 llegaría el Spaghetti Western en esta década con Sergio Leone y Almería, y en el año 69 la gente ya no le interesaba mucho el western, ¿no? Y entonces Sam Peckinpah en este año 69 hizo una especie de epitafio, ¿no? Y en los héroes de esta película, que lo original es que los héroes son los antihéroes, ¿no? Los antihéroes de esta película son héroes que ya no están en esta época, ¿no? Que es el final del western, cuenta, el oeste ha llegado a su fin, ¿no? Es el western crepuscular, ¿no? El fin de los pistoleros, los tiempos han cambiado, se ven en muchas imágenes, el ferrocarril es la llegada del ferrocarril, la llegada del progreso, la llegada de la ley y el orden, la llegada de los sheriff, eh, el, el, el coche de a motor, ¿no? Que ya con gasolina, es ya la primera vez que se ven coches en el oeste. Estos hombres ya no tienen lugar en el oeste, son unas antiguallas, ya no hay lugar para ellos, ¿no? Y a todo esto añadido en esta manera tan especial y tan única de rodar de Sam Peckinpah, porque si es algo digno de mención es el montaje. El montaje de esta película es inigualable. Rodó hasta las escenas de acción con 6 cámaras a la vez simultáneamente para rodar las escenas. Que el uso de la violencia es increíble en esta película. Que una forma y un estilo de rodar único. La manera de mostrar la violencia, las escenas de acción. Es una película única, la manera de ser, que posteriormente imitaría muchos otros directores como Tarantino. Pero como es el epitafio del western, prácticamente no se haría nada más hasta el año 92 que Clint Eastwood rodó Obra Maestra Sin Perdón, que también bebe los vientos de esta película, ¿no? Posteriormente también, quizás también Kevin Costner con Bailando con Lobos. Nos hablan de eso, del fin del western, del fin de los vaqueros, del fin, ya no idealizan la figura del pistolero, y en estos héroes hay mucho de ello. Y sobre todo por lo que yo creo que es impresionante y por lo que te queda en el recuerdo esta película, incluso te deja helado, es por ese final épico, ¿no? Por esa redención de los personajes que da sentido a la vida, ¿no? Por ese William Holden que le dice a uno de los de la banda, ¿y por qué? Dice, vámonos, y le responde, ¿y por qué no? ¿No? Y cuando se encuentran a la salida con Ernest Borgnine, se une a esa especie de caminata, ¿no? Con una sonrisa en la boca hacia una muerte segura. Es probablemente uno de los planos más emblemáticos de la historia del western y quizá de la historia del cine. Y por último, me gustaría reseñar que Sam Peckinpah, en uno de los temas fundamentales en su filmografía, que es de lo que trata esta película, habla sobre la amistad, ¿no? Sobre la lealtad. Es una lealtad y una amistad, es de una camaradería entre los personajes muy josiana, ¿no? Muy de Howard Hawks también. Por ese honor de los personajes, ese honor que tienen estos vaqueros que por honor y por dar sentido a la vida, por la amistad hacia un amigo. Y además también nos habla no solo de la amistad que tienen William Holden y Ernest Borgnine, también nos habla de la amistad traicionada, ¿no? La amistad derrota en ese personaje de William Holden y su alter ego que es Robert Ryan, que también forma parte de la banda, le gustaría estar con ellos, ¿no? En la muerte final. Y qué más decir, yo es que pocas cosas más emocionantes que se me pone la piel de gallina cada vez que veo esa imagen final de esos 4 hombres que van hacia la muerte segura
con una sonrisa en la boca, o ese comienzo de la película donde vemos los títulos de crédito, donde se está preparando el golpe al banco y la entrada de William Holden en la película con esa frase ya mítica de la historia, si se mueven, mátalos. Porque William Holden es parte de la historia del cine, es parte de la historia de esta película, tenía la edad perfecta, también era un personaje que al igual que estos de Will Vance, es un personaje también alcoholizado, que le daban esas arrugas y ese un poco acabado como los propios héroes de esta película, aunque no era muy mayor, apenas tenía 52 años cuando la hizo, y da el personaje perfecto para una historia perfecta y con una película mítica que nunca me canso de ver y que recomiendo que si hay alguien que no la haya visto que la vea. Un western crepuscular, existencialista y también poético, ¿no? Y hay mucha poesía y épica en esta historia de amistad entre hombres o incluso de amor entre hombres también y que me gusta mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo. En primer lugar, me parece pues uno de los grandes westerns, a pesar del año en que se hace, ¿no? No lo tenía fácil porque, claro, él coge influencias de John Ford, Howard Hawks, Nicolas Ray. Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Entonces no lo tenía fácil hacer una película tan buena. Lo que pasa es que le salió redonda, ¿no? Yo sí que creo que es un poco reinvención del western porque aplica técnicas diferentes, ¿no? Coge toda la base, es decir, todo lo bueno de John Ford, Howard Hawks, Nicolas Ray, Anthony Mann, todos los grandes, ¿no? Y bueno, él monta una película, como ha comentado Rafa al principio, con, con ese montaje ahí de parar la imagen y demás. Técnicamente no sabría yo expresarlo tan bien como los cineastas, pero vamos, yo creo que sí que reinventa un poco, ¿no? Porque lo adapta a su época. Eh, como ya bien habéis dicho, es un final de época que puede llevar a la degeneración del ser humano, ¿no? Con la violencia. Es el final también, digamos, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sería como el final de la vida humana, ¿no? No sé cómo decirte, como estábamos entre guerras, ahí está centrada en la Revolución Mexicana y también estaba la Primera Guerra Mundial por el medio. Entonces, lo que expresa de alguna forma Sam Peckinpah a través de la violencia, o sea, a través de las escenas de violencia, es decir, señores, esto es lo que es el ser humano, ¿no? No es que esté poniendo violencia por ponerla, ¿no? Porque le mola el gore, no. Es un retrato de lo que es el ser humano, es decir, cualquier guerra, cualquier revolución, siempre hay sangre y seguramente será peor que lo que se ve en esta película. Para mí tiene todo lo que tiene que tener el western: violencia, cazarrecompensas, los buenos y los malos, quién son realmente los buenos y los malos, porque aquí en esta película también se reflexiona sobre ello, la ley, los fuera de la ley, la amistad y por supuesto la mitificación de los personajes, muy importante en una sociedad como la actual donde no hay referentes. Creo que cuando no hay grandes referentes, lo mejor es irse a los libros o al cine y coger personajes míticos y aprender de ellos, bajo mi punto de vista. Otra cosa que ostenta la película, algo que se expone a través de los malos, que luego no son tan malos, hay buenos más malos, es los códigos morales, ¿no? Se pueden aplicar a nuestra sociedad actual. Todos estos códigos, bajo mi punto de vista, han desaparecido. Es decir, si ahora un chaval joven se pone a ver esta película, va a aprender mucho de los códigos, quitando evidentemente todo lo que hacen mal los malos, ¿no? Por ejemplo, pone en cuestión la moral, está el honor, está la palabra, está la lealtad, está el compromiso, está la amistad, algo que ahora mismo ya no existe. Entonces esta película es totalmente de actualidad, se pueden coger muchas cosas. Y por supuesto ese final, ¿no? A mí lo que más me gusta son las miradas. Citaba algo sobre esto Rafa en el principio, esas miradas que lo están diciendo todo. Cuando Pike se pone a mirar a Apache,
en el momento que están arrastrando a Ángel, ahí ya sabemos lo que va a ocurrir. Es decir, claro, se está conteniendo, ¿vale? Pero es que esa mirada, lo hablábamos antes de entrar en antena, yo creo que no hay ningún actor actual que tenga esa mirada tan penetrante como la tiene Pike en ese momento. Incluso también el que hace de Apache, que ahora no recuerdo su nombre, que lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Y bueno, a partir de ahí el final ya está escrito, ¿no? Es que el final empieza ahí o antes. Y para terminar, me gustaría ensalzar la labor de Sam Peckinpah con este rodaje, ¿no? Como habíamos comentado antes, que rompe los esquemas y en resumen, pues para mí sí que es un western moderno. Sí que es cierto que luego vino Clint Eastwood y hizo Sin Perdón, pero él resume todo aquí, ¿no? Y termina, como ha dicho Sergio, el western, ¿no? Lo termina bien terminado, el fin de una época, el fin del western, todo, o sea, lo mete todo ahí, ¿no? El ocaso es el final de todo, ¿no? Y nada, eso, una película nostálgica donde todos tenemos derecho a la redención, ¿no? También se exponen en muchos momentos y bueno, para el que no la haya visto va a disfrutar, pero mucho, mucho, mucho. Abrimos debate. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué queréis? ¿Qué lanzas, Rafa? Tú que has empezado al principio, ¿por dónde te gustaría empezar a desmenuzar? Pues por ejemplo, por lo que comentaba yo antes del respeto que él muestra hacia la situación del pueblo mexicano. Hacia el pueblo, lo que es la forma de vivir, los hábitos de vida que tenían ellos, dentro de la pobreza, la humildad con la que vivían, que eran felices, claro, evidentemente ellos eran felices, pero no por lo que le estaban haciendo. Pero luego, claro, luego la crítica de la película viene hacia esa revolución, cómo trataban al pueblo, cómo lo maltrataban, cómo se mataban al tiro unos contra otros simplemente por el poder, porque estaba Pancho Villa y estaba Mapache, el ejército revolucionario, el ejército, digamos, federal de México, ¿no? Todo eso, el tema de lo que es confrontar lo que es la ciudadanía, cómo vivía la ciudadanía, lo que es la corrupción, que precisamente lo que tú comentabas hace un momento, que está totalmente de moda, porque en cualquier sociedad en la que vivamos, vemos la ciudadanía como va por un lado y la corrupción política va por otro. Y aquí en esta película está perfectamente reflejado también con las miradas de esos niños, cómo utilizan la infancia. Yo no sé si en algún western salen bueno, me estoy acordando de Shane, ¿no? De Raíces Profundas, quizás. Pero tantos niños, tanta variedad de niños, y cómo los utiliza para mostrar a través de esas miradas de los niños la violencia, ¿no? La pena de la violencia, y luego cómo lo instrumentaliza, porque sale un niño vestido de militar, precisamente de la mano de Mapache, ¿no? Los niños de la guerra, que hoy en día los vemos en muchísimos países de estos que se dedican a destruir a la infancia, ¿no? Ahora que has dicho esto, yo creo que también tiene cosas de Buñuel en algún caso, ¿no? Cómo retrata, digamos, la pobreza, ¿no? Y todo el tema también de los animalitos y todo esto, ¿eh? También saca alguna cosita de Buñuel ahí. Y una cosa, no, que quería decir, una cosa relacionada con lo que comenta Rafa, aparte la corrupción, el poder, los buenos, que realmente es la ley, es el ferrocarril, ¿no? Los posesitan el poder y realmente son los más malos, son los carroñeros, los cazarrecompensas. Y ahí en este caso los más malos de todo, que son entre comillas la ley, que es el ferrocarril o es el progreso, y es un poco una crítica también al capitalismo, ¿no? Ahí en el ferrocarril es un poco el capitalismo, el poder establecido, la corrupción, y ese personaje que realmente es el único villano de la película, que es el personaje del ferrocarril. Sí, el del ferrocarril, el jefe del ferrocarril, como incluso los... A falta de lo que tú decías. Como hay una frase de Robert Ryan, ¿no? Cuando le dice cómo utilizas, ¿no? Las instituciones, no es exactamente así, ¿no? Sí, algo parecido. Sí, algo parecido. Y luego la falta de respeto que muestra hacia el pueblo, porque en esa secuencia maravillosa del principio del asalto a la oficina del ferrocarril, es que le da igual que haya una marcha por el pueblo pidiendo que no se beba, que no se fume. Solo quiere cazarlos. Exactamente, solo los quiere cazar. Ahí la bajeza moral del tipo que tiene el poder, que le da igual, en ese caso, la ciudadanía con tal de conseguir su objetivo, que es capturar, digamos, a la banda, ¿no? Y esa es la historia de lo que ocurre hoy en día y lo que ha ocurrido siempre.
Sí, no, es verdad. Van las instituciones, como tú decías al principio, por un lado y el pueblo va por otro. Y sí que lo refleja muy bien, ¿cierto, Rafa? En la última escena, por ejemplo, se ve cómo la gente está mirando y diciendo, la que va, aquí vamos a morir todos, Todo. ¿no? Y nosotros no debemos nada, ¿no? Y son estos que están locos, ¿no? Exacto. Sí, Así. es cierto. Y sobre los códigos morales y todo eso, a mí es una película que me recuerda mucho a Los Profesionales también, ¿no? O Sí, sea, es tiene verdad. muchas cosas de Los Profesionales, sí. Correcto. Hay mucho tema pues, de lo de la palabra, de hecho hay una escena donde Dutch, ¿no? Que es Ernest Borgnine, le dice, bueno, le está diciendo, le he dado la palabra, y le dice el otro, no, pero la palabra no es dar la palabra, sino a quién le das la palabra, ¿no? O sea, es que es ya rebuscar. Justifica al amigo, pero el amigo le dice que no. Pero es que ha dado su palabra, por eso tiene Claro. que actuar de la manera que actúa. Sí. Y Es luego una escena. ¿no? El líder Pike, cómo muestran lealtad cuando él habla al Exacto. final, ¿no? Aunque estaba ya en el ocaso, ¿no? Ya estaba fallando, ¿no? Ya. Y esos Y códigos aparte morales, y como tú aparte, has comentado antes, se han perdido totalmente, porque incluso la amistad traicionada, porque la película también tiene mucho de lo que eran íntimos los dos, tanto Pike como Thornton eran íntimos. Le ocurre lo que le ocurre y a partir de ahí se ve como una amistad traicionada de que lo meten en la cárcel y ya por orgullo y por soberbia se quiere vengar del otro, ¿no? Pero esos son los códigos morales que ya hoy en día se están perdiendo, efectivamente. Sí, ya no. y Por aparte eso digo que esta película está de actualidad en ese punto, ¿no? Bueno, yo creo que está de actualidad entera, pero vamos, el tema de los códigos morales es que se han perdido. Yo creo que lo que hay que extraer no es la violencia, bueno, la violencia como retrato de que el ser humano se ha convertido en lo que se ha convertido, sí, es que hay que leerla entre líneas, ¿eh? O sea, no podemos venir, está loco, Pekín, Claro, ¿no? al principio cuando van a entrar al pueblo, cuando se ve esos planos de esos niños jugando con escorpiones y con Sí, termitas. O sea, los niños van a ser cómplices y van a ser víctimas de lo que van a ver, es premonitorio. que son unos escorpiones venenosos, que son unos bandidos, y unas termitas que son otra gente más venenosa, que son el poder, la corrupción política, que los van a aplastar. Y los niños se ven ahí como disfrutan con eso, porque eso es lo que les rodea realmente. La Claro, metáfora al principio de la película es perfecta, vamos. y la pregunta es, ¿quién son los buenos y quién son los malos? ¿No? Esto salían los profesionales, ¿no? Sergio, ¿tú te acuerdas que lo sí, hablamos en su verdad, día? lo ¿Quién son hablamos realmente bien. los buenos, no? ¿Y quién son los malos? Es que no hay buenos ni malos. Yo creo que ahí El ser humano, ¿no? el ser humano, sí. Es la Yo ambición por... Sí, no, que Sergio. quería decir que una parte que me gusta del final, se habla mucho de la redención de los personajes en la muerte final de ellos. Pero yo creo que en el fondo ellos no se redimen de su vida pasada, ellos no se arrepienten de haber sido unos No, villanos, de haber robado, de haber matado. Ellos simplemente ese código de lealtad, de honor, de que el que estaban allí, el que Claro, estaban allí torturando era uno de ellos, ¿no? Uno de la claro. banda, ¿no? Y esa amistad, ese código del honor, de la amistad, es lo que les hace ir, porque ellos realmente que se rediman de su vida pasada o se arrepientan de lo que hicieron en el pasado. No me parece que en ningún momento de la película ellos tengan ningún tipo de remordimiento. Es ese código de honor lo que les hace ir correcto. eso y que realmente ya no tenían sitio en este oeste cambiante o en No, pero este tipo de... sí que reflexionan. A ver, ellos llegan a la conclusión, pero de que no lo están haciendo mal. Pero sí que, por ejemplo, hay una escena que están los dos, Pike y Dutch, ¿no? Están los dos ahí hablando y tal, que es cuando han fracasado con el atraco, ¿no? Y están allí y de lo hemos hecho bien, ¿no? Tal. Sí que ellos mismos, o sea, la moral, digamos que es un código moral, ellos mismos piensan si lo han hecho bien en la vida, ¿no? Pero claro. ¿Qué muestra también Peckinpah? Porque han llegado a ser cuatreros, ¿no? O a ser. Claro, porque a lo mejor la sociedad, fíjate, estaban en la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, coño, pues a lo mejor no tenían opción que ser cuatreros, ¿no? Es como Bonnie and Clyde, o no sé. Sí, Incluso deja abierta la puerta porque al principio, cuando el primer atraco, van con ropa militar. Es que Sí. incluso te deja abierta la posibilidad de que el espectador piense que hayan sido o desertores del ejército o que lo hayan echado del ejército Ujú. y que ellos hayan cogido otra vida
dice, me habéis echado del ejército, pues ahora voy a ir en contra vuestra, en contra del sistema. Puede ser otra posibilidad, porque eso tampoco se aclara durante la película. No, es que tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga. Sí. Y por luego. Cierto, ahora que dijiste tú, sí. Marcos, que dijiste tú lo de los profesionales, el primer personaje que se debatió para ser Pike fue Lee Marvin, que lo rechazó porque había hecho los profesionales y la historia la veía muy semejante a la de los profesionales. Sí, cuando se escogió a William Holly. Tiene cosas parecidas, claro. No es totalmente igual, pero tiene cosas parecidas. Y luego Lee Marvin en aquel momento creo que era de los más cotizados que había, si no el que más, ¿eh? Sí, era el que más cobraba de la época, era Lee Marvin, correcto. Y decidió cambiarla por hacer el código moral que digo que el código moral de ambos personajes en las dos películas es muy parecido. Muy parecido. Sí. Muy parecido. Lo que pasa es que los profesionales es más de diálogos. O sea, los diálogos son continuos. Y sin embargo, en esta no hay tanto diálogo, pero con una mirada tienes el diálogo. Exacto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no sé qué es más difícil. Es tremenda. Sí. Y bueno, y el montaje, yo creo que mucho a eso. No obstante, creo que los profesionales es menos partidista, ¿no? Esta sí que interviene un poco por la Revolución Mexicana, ¿no? Se posiciona. Se posiciona más que los profesionales, que al final los profesionales estaban cansados ya de... Sí. No querían ya la causa, ¿no? Y en los profesionales, había una tal Claudia Cardinales, que estaba ahí, claro, pues imagínate, como para no hacerle el trabajo. Cualquiera no va. Cualquiera no va. En los años 69, en la década de los 60, los westerns del 60, en esta década del 70, la mujer tiene poca importancia ya en los westerns, desde el spaghetti western los de Peking Back, la mujer no es un argumento, no es como los western clásicos, que siempre hay una mujer que... Aquí la mujer ya es un poco de lado, es lo que decías antes, Rafa, que es un personaje secundario que no las pone nada bien en esta película, que son más malas. Objetos sexuales, pero al final se monta todo por lo que hace la suegra, entre comillas, de Ángel, por el chivatazo. Es verdad, pero bueno, es que el retrato de esa época, la mujer tampoco tenía alternativa, ¿no? Es decir, al final hacía también lo que podía, ¿no? Era supervivencia. A no ser que fueras una Mercedes McKendrick de la época y se la liara como Johnny Guitar, ¿no? Que allí sí que eran ellas dos fueron las protagonistas de la película. También tiene cosas de Johnny Guitar, ¿eh? También tiene cosas de Johnny Guitar. Nicolas Ray, claro. Sí. Es que tiene mucho Nicolas Ray también, porque la humanización en este viaje de redención hay mucho de humanización del personaje, ¿no? Como los vemos antes, cuando empieza la película, como los ves al final. ¿Quién no quiso ser un Will Vance, ¿no? O sea, esa banda les acabas cogiendo de cariño, ¿no? La mitificación es tal de los personajes que les coges cariño, correcto. Dices, ostras. Y luego otra cosa también que a mí me gustó mucho. Bueno, hay una escena que es bueno, es como el compromiso, ¿no? Cuando le dice uno de los que va en la banda, al viejo, al de la barba, lo voy a matar, tal, no sé qué, porque nos está jorobando cuando se caen con los caballos ahí, ¿no? Y le dice Pike, tú no te vas a librar de nadie. O sea, es como que el compromiso es que vayamos a hacer este trabajo todos juntos y hay que terminarlo, ¿no? Ostras, eso te deja ahí y dices, que claro lo tiene, ¿no? Era un líder, sí. Un líder. Y en eso de líder, ahora que comentas lo de líder, y además que eran unos profesionales, porque la escena de la ejecución del robo de las armas al tren es espectacular, ¿eh? Espectacular. Es una escena de prácticamente que no hay diálogo, pero qué bien está ejecutado. Cada uno estaba en la posición adecuada, uno desenganchaba los vagones, otro se ocupaba el de la locomotora, los caballos desenganchaban, iban aquí, lo desmontaban, montaban en el carro. Hasta el final que ejecuta el vuela al puente, cuando piensa que les van a perseguir, vuela al puente y se despide de su amigo sacándose el sombrero. A mí me parece una... Y lo bien que está todo montado. Brutal, ¿eh? Y lo bien que está todo montado. El montaje brutal. Sí. Todo eso es un montaje brutal. Es una pasada. O sea, la película... Claro, es que esa es lo que yo creo que
en lo que innova, ¿no? De alguna forma Peckinpah, ¿no? La lleva un poco a la época. Yo creo que es la parte que innova. Sí, evidentemente todo lo que pone dentro del western ya se había hecho. Él rueda muy parecido a John Ford y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que con eso, lo de las imágenes paradas, tal, los planos, yo creo que hay un poco de innovación ahí, ¿eh? Sí. No, Con y respecto en al cuanto western clásico. no, y solo eso, sino que en cuántos directores influyó. Yo creo que Tarantino no sería Sí, Tarantino sin después. Peckinpah. Takashi Kitano, el coreano, también hace muchas. Takeshi Kitano, sí. Este Correcto. O John también Woo. tiene mucha influencia. Sí. Tarantino y muchos de ellos. Y bueno, La John Woo. cámara lenta. sí, exacto. Y Peckinpah venía de la televisión, en Sidney Lumet y todos estos también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, luego no eran tan sangrientos algunos de ellos, ¿no? Pero bueno. Tanto Mulligan como él, como Sidney Lumet, John Frankenheimer también vinieron todos de la televisión. Pero luego han sido directores de culto. Sí, fueron una hornada de directores muy buenos, todos. Muy buenos. Y venían de hacer series del oeste también. Sí, correcto. Que sabían el código del western, ¿no? Exacto. Más cosas. ¿Qué queréis comentar más? Porque, claro, tiene tanto. Bueno, yo quería comentar. Sí. Aparte del final, a mí hay escenas que en esta película que me fascinan y me encantan. Hay una escena hay una escena que me parece maravillosa, que es la escena en la cual ellos llegan al pueblo, les cogen cariño y luego al final, una vez que marchan, me parece una de las imágenes más bonitas de la historia del western, cómo se van despidiendo uno a uno, cantándole la canción, haciéndoles un pasillo. Y incluso la chica, por lo menos que a lo mejor estuvo con Ernest Morgan por la noche y le da un ramo de flores, ellos sienten la emoción de ese pueblo, el agradecimiento de ese pueblo, y qué bonita es esa secuencia y qué emotiva, ¿no? Qué épica también con la despedida de William Holden, que no es sin diálogo prácticamente, y qué bonito cómo le cantan La golondrina, que es una canción preciosa también. Y me encanta esa escena y esa épica y esa emotividad que también supo darle Peckinpah a su western, ¿eh? Ahí está lo que yo comentaba antes, el respeto hacia esos mexicanos que vivían en esa época y lo agradecidos que eran hacia ese forastero o esos forasteros que llegaban a ayudarles, porque llegaban a ayudarles. Y ahí se ve, eso es lo que tú dices. Carácter español, Rafa. Carácter español. Que durante la película que comentan algo de España. Sí, cuando están en la bodega con los vinos. Exacto. Ben Johnson y Warren Oates, los dos hermanos. Menudo par de golfillos. Vaya, pero golfillos. Sí. Y eran los que más se metían con Pike, ¿eh? Digo. Sí. Pero me llama la atención que son los primeros que al final se unen a la muerte segura, ¿no? Ellos ya también al final le dice vámonos, y dice, ¿y por qué no? Correcto, con una mirada dice, esto hay que arreglarlo, ¿no? De alguna forma. ¿Y cómo se recrea Peckinpah al final en la muerte de los dos hermanos? Pues que se recrea, pero recrearse cuando los ametrallan a los dos. La muerte de los cuatro. Yo quería comentar, ahora que estamos hablando del tema de las ametralladoras, la manipulación europea de la época de los dos alemanes estos, que vinieron a meter baza con el tema de las armas, ¿eh? Los tíos cómo manipulan allí el tema para salirse con las suyas. Fíjate tú, ya estaban los alemanes metiendo baza en esa época. Claro. No, y que se ve el avance del western ya, ¿no? Porque ya aquí incluso no solo en los coches, sino en la ametralladora. No era tan habitual ver una ametralladora hasta la Primera Guerra Mundial. Y este es el primer western que utiliza ametralladora. Por eso la importancia de incluso que los tiempos están cambiando, ¿no? Que ya no nos pertenecen estos tiempos, que ya en las armas. No vea cuando la coge por primera vez Mapache, la que iba a liar, un poco me acaba con su gente. No vea la que lía. Y qué bien lo hace el que hace de Mapache, ¿eh? ¿Cómo se llama este hombre? Arturo. Sí. El otro era Jaime, no sé qué, el que hace de Ángel, ¿no? Ángel es Jaime Sánchez. Jaime Sánchez. Mapache salía también en Quiero la cabeza de Alfredo García.
Mapache se llama Emilio Sí, Fernández. ese actor lo saca. Que por cierto, ahora que decimos esto, porque siempre le daba la risa continuamente a este y a los del grupo. Pero lo de la risa, ¿no? Cómo utilizan el elemento de la risa para Sí, bajar los humos, ¿no? Para calmarse. incluso autocontrolarse ellos mismos. Autocontrol. Sí. Emilio Fernández se llamaba Mapache, era su nombre, como actor. Emilio Fernández. Correcto, vale, que sí, lo tengo aquí con los que. Sí, pero eso, cómo utilizaban lo de la risa y bueno, y decían, vale, si nos estamos riendo ya no te pego un tiro, ¿no? No, y aparte de que la utilizan, la sonrisa final de Ernest Borghini cuando van hacia la muerte, Sí, se ríe ahí genial. diciendo, con esa risa picarona, dice, venga, vámonos, vaya que... Genial. Es genial. como morir con las botas puestas, ¿no? Sí. Más o menos. Nadie ha muerto en el cine tan elegantemente como estos cuatro, ¿no? Buah. No, desde luego. Solo cuando ya están andando y cuando ya le pregunta, ¿y qué queréis? Queremos a Ángel. Hostia, es que Pero ya. además, aparte yo recuerdo, la primera vez que vi la película, lo acerté, digo, le va a cortar el cuello con el cuchillo. Sí, hombre, se veía. Recuerdo que la vi con mi padre y le digo a mi padre, papá, le va a cortar el cuello. Pone, anda ya, hombre, que no. Y en ese momento ya, y lo bueno es que acribillan en ese momento a Mapache y el plano que se quedan todos quietos, a ver cómo se va a reaccionar, eso es buenísimo también. Se quedan Pero y todos. aparte lo bien rodada que está la secuencia de la matanza, porque son 4 hombres contra 200. Oye, murieron los 4, pero a los 200 los mataron. Bueno, Y luego aparecen los buitres, y en el momento que aparecen los buitres, aparecen los cazarrecompensas estos, que eran unos buitres. por cierto, cuando has dicho también lo del alacrán y tal esto, también hay un premonitorio con un pajarito, ¿eh? Hay una escena que sale el pajarito como avanzando lo que va a ocurrir, ¿no? Exacto, el pajarito. Sí. Y luego, que no es el final esto, luego hay un ratito más, ¿eh? Sí, No es el final del todo, pero sí. Que yo quería comentar también, que es un poco una parte importante de la película, que es uno de los temas que le gusta mucho a Peckinpah, que ya trató en Duelo en Alta Sierra, lo de las amistades traicionadas o esa rotura de la amistad entre esos dos amigos que por circunstancias uno va al otro lado de la ley. Y hay una escena que lo relaciona un poco con el final, la escena que me parece preciosa, que le pregunta Ernest Borgnine a Pike, ¿y cómo es Thornton? Y dice, es el mejor. Sí, correcto. El mejor. Y me gusta con el cariño que Thornton cuando llega y ve la matanza, que ya lo había visto por los prismáticos y ya que él querría haber estado con ellos, llega para allí y ve el cadáver de su amigo y con qué homenaje y con qué bonito cómo le saca el revólver y se lo queda de recuerdo y cómo se sienta desolado fuera del pueblo y ya le importa todo nada, ¿no? Cuando Esa es llega la después. parte que también está chula y esa es la parte final, claro, realmente. Sí, y qué bonito es ese final, ese epílogo final con Robert Ryan como protagonista, que le dan oportunidad de unirse con este Edmond O'Brien, que ya se había quedado con los villistas, y me gusta cómo se une, como diciendo, bueno, anda, si hay que luchar por algo más, pero la desolación de la muerte de su amigo. Exacto. Es la desolación por la pérdida. Porque a pesar de que quería cazarlo, cuando lo vio así, la desolación por la pérdida. Bueno, lo quería cazar porque lo obligaban, claro. Claro, lo obligaban. Claro. Que por cierto, la pandilla que llevaba, ¿sabes? No, tú. que por cierto, no sé si yo no lo recuerdo haberlo visto anteriormente. ¿Vosotros visteis con una escena añadida? Es que lo estuve viendo en el Blu-ray, que tengo el 50 aniversario, y hay una escena añadida que cuentan cómo le detienen a Robert Ryan delante de William Holden. ¿Visteis esta versión? Yo sí la tengo. Yo veo que cuando él hacen un flashback y a él le están torturando, ¿no? Hacen un flashback cuando están hablando de lo que pasa con Robert Ryan y le están torturando, le están pegando porque le dice, te vas a volver a la cárcel, ¿no? A Yuma. No, hay una escena que están con unas chicas. Sí, exacto, creo que eso se refiere cuando están con las chicas y Eso. Robert Ryan entra y le dice, tengamos cuidado que van a venir, no sé. Y el otro no le hace caso y en eso que entran por la puerta de atrás y le disparan, ¿no? Empiezan a dispararle. Sí. Y yo creo que de ahí es cuando lo detienen
Y ahí viene luego ya todo el tema de que cuando sale para cazarlo y demás, pues en Lo que están venganza. con la chica y él está ahí descamisado, tal, y Descamisado, Pike exacto. se escapa. Pike se escapa, correcto. Sí, eso es. Pero esa escena, yo no recuerdo haberla visto, porque parece que está como montada, ¿no? Que tienen otras voces Pues, los la protagonistas. verdad, Creo que está sí montada a que tenía otras posteriori, ¿no? voces, Las ediciones. sí que es cierto, tenía otras voces. Pero yo no recuerdo si en las primeras veces que la vi estaba No, o yo no. creo que no. No lo sé. Yo Yo tengo creo que otra. no. No sé si vosotros habéis visto otra escena que creo que está montada por lo mismo que dice Sergio, porque en el doblaje cambian. Que es cuando van camino de Agua Dulce y va Sí, hablando Pike con Dutch y le comenta cómo lo hirieron en la pierna. Y es que correcto. Sí, comenta que estuvo con una que estaba casada y tal, y que el Y marido los eso. pilló, le disparó a ella primero y luego le dio. ¿Eso lo habéis visto vosotros también? ¿En la Sí, sí, versión? sí, yo lo he visto. Pero Sí, sí, en eso, esta versión. eso creo que está añadido, eso no estuvo en el Sí, sí, montaje está original. añadido. eso está añadido, lleva otras voces también. Sí. Otras voces, por eso te digo. Es que yo vi el Blu-ray del 50 aniversario que lo tengo y sí que salían esas dos escenas y por eso os preguntaba, porque no sé si, yo no recuerdo haberlas visto, ¿eh? No, Sobre no. todo la primera todavía dice algo, la segunda, bueno, Eh, tampoco dice nada ni es nada interesante, Por pero eso creo que la cortarían en su día del montaje original, seguro. sí, sí, curioso, sí. Ujú. Y, Pero y la parte final está cuando se van allí al poblado y están con las chicas, ¿no? Esa nostalgia ahí cuando lo enfoca Pike, ¿no? Y dices, ostras, ya se está cociendo aquí lo que va a Claro, ocurrir, ¿no? estaban en la sauna, en una sauna. Y ahí en esa sauna es cuando lo que tú dices, cuando él empieza ya a pensar, se viste y dice, vamos, venga. Y ya salen todos los cuatro y dice, tú ya está. Vale, oye, pues una decir algo que escena, te haya una gustado. escena muy chula también que tiene relación con el principio y el uso de los niños. La admiración con la que jolín, no me sale la palabra, venera ese niño vestido de general a Mapache, cuando están cayendo las bombas ahí de los revolucionarios que están a punto de subirse al tren para marchar, y ese general Mapache ahí dando órdenes, y ese niño mirando para Mapache como diciendo, este es mi héroe, y qué curioso. Pues ese mismo niño sale al final otra vez y es el que mata a William Holden, el que le da el tiro de gracia. Y es increíble cómo el uso de los niños que tiene, incluso este niño con la cara de admiración que mira a este general, al poder, ¿no? Es un poco también una crítica al poder, ¿no? Cómo esos Claro. niños se Hombre, sienten. se Los están niños de la criando en guerra ese que decía yo ambiente. antes, lo utilizan para eso. Ujú. Ujú. Se Sí, sí, crían en ese correcto. ambiente, ¿no? De guerra civilista. Claro. Sí, sí, Que sí. por cierto, los dos tiros finales es el del niño y el de la mujer. La mujer, la mujer. Sí, sí, que es los que le dan el tiro de gracia son el niño y la mujer La también, qué mujer. curioso. Y la escena esa donde ven otra vez a Robert Ryan, que creo que la para, ¿no? Cuando Pike está abajo y lo ve de nuevo y hace así, ¿no? Y lo para, ¿no? Esa escena mola también, ¿no? Porque Sí. está arriba el otro disparando, ¿no? Y Sí, dices, hostia, se han visto. Claro, tú ahí aún no eres consciente, ¿no? Porque estás viendo la peli y aún no te han contado toda la Claro, historia, ¿no? claro, claro. No, Pues, pero que lo que hay pasa es que escenas míticas, ¿no? el tema de las sí. amistades rotas o de esa amistad que se rompe o que cada uno va a un lado de la ley, era un tema que le encantaba a Peckinpah, ¿eh? Porque en Duelo en Alta Sierra, que a mí es una película que, bueno, ya lo comentaré después, pero a mí incluso creo que la supera esta. A mí por lo menos le tengo más cariño incluso que a Grupo Salvaje. Esa amistad que tiene Joel McKenna y Randall Scott es muy semejante a la de Pike y Thornton. Sí, sí, De sí. hecho, en una fase final que le dicen Duelo en Alta Sierra, le dice algo así, como diciendo, de lo único que me arrepiento es que una vez olvidaste que fuiste mi amigo, que me parece demoledor, que es un poco relacionado un poco la historia de amistad, de amistad y de amor también, ¿no? Es una amistad un amor entre hombres también, ¿no? Entre Pike y Thornton, creo que se ve muy bien reflejado en esta película, creo que tiene mucha analogía también con la amistad entre Joel McKenna y Randall Scott, que Todo, también por circunstancias han todo tenido que esto viene, separarse. como comentabais antes, todo esto viene del mejor Howard Hawks, de Mm. Río Sí, Bravo, del Dorado, todo este tipo de películas en los que la camaradería de los dos personajes principales, la amistad que entablan,
es el hilo conductor de la historia. Eso lo tomó, vamos, perfectamente del cine de Hawks, de los westerns de él. Claro, por eso yo creo que es un epitafio del western perfecto, ¿no? Porque Sí. habla del tema universal del western, ¿no? El Correcto. western por excelencia Yo creo que trata de está estos todo. temas. Yo creo que está Sí, todo. sí. Lo resume. Sí. Sí. Bueno, faltan los indios, pero bueno, los indios han puesto a los mexicanos. Son parecidos. Y bueno, le han llamado uno mapache, ¿no? Mapache, bueno, y de hecho creo que Edmund O'Brien nombra durante la película a los mapaches, a los... Sí, No, a los sí, indios los nombra. sí, pero no me acuerdo a cuál de las tribus. No sé si fue a los apaches, creo. Creo que sí, los nombra. Los nombra. Creo que es cuando le dan la caja de armas al poblado de Ang. A los de Pancho Villa. Ujú. De hecho una de lo que me gusta de este western es que inventó un género dentro del género, ¿no? Que yo creo que inventó un poco el western crepuscular, ¿no? Sí, Y totalmente crepuscular. creo que el western que se ha hecho a posteriori, hay mucho de Sam Peckinpah. De hecho, no sé, se cuentan con dedos de las manos. A partir de este western, Clint Eastwood, Sin Perdón, que creo que William Manning tiene mucho de Pike. Jinete pálido. Sí, Kevin Costner quizá en esa, a mí también me parece una obra maestra, que es la historia esta de Open Range, que a mí me gusta mucho. Y quizá también un último western de hace muy pocos años, o de hace un par de años, que me gusta mucho, Los Hermanos Sister, no sé si la habéis visto, también Sí, habla muy un buena, poco muy del buena. final del western. La de los Y Coen, es ¿no? un poco el... Sí. No, sí, es de los Coen, sí. No es la de los No, Coen, yo ¿cuál? digo No, la es de Los verdad. Hermanos No, Sister. esa no Los es de los hermanos Sister en otra. Son otras, sí, que ya sé cuál, sí. Pero habla También un poco de lo mismo, ¿no? De la lealtad de esos dos hermanos en el final del western. Y yo creo que hay mucho de Peckinpah en el western que vino a posteriori, ¿eh? De hecho, no sé si recordáis también el que hizo Russell Crowe con el remake del Tren de Tres de las las Estrellas tres y de diez. Truman, con Russell Crowe y Christian Bale. Ese también está muy bien y ese también va un poquito de Peckinpah, porque también es violento. El de este de Christian Bale y Russell Crowe, el sí, Tren de las 3 y 10. Tren de las 3 y 10, sí, correcto. es un Fue un buen remake, ¿eh? Sí, un porque remake. Valor de Ley y esta de la última de los Coen ya no mola tanto. Valor del Ley es que fue un poco Es como... otro rollo también. Sí, A mí no me gustó mucho. Que por Esta- cierto, Valor de Ley es de este mismo año y le quitó el Oscar a William Holden, que lo ganó John Wayne en su único Oscar de su carrera, como ah, curiosidad. William Holden ganó con Traidor en el Infierno, ¿no? ah, Creo. sí, sí, la película bélica de Billy Wilder, me parece, sí. Que por cierto, Por cierto, William Holden ahora buenos papeles. leyendo el año, qué curioso que este año también fue el año de Tres Grandes Western, que es con lo que terminaron un poco, digo, el epitafio. A mí es el que más me gusta, pero ese mismo año es Dos hombres y un destino y Valor de Ley, la de John Wayne y Henry Hathaway, Sí, la buena. y Grupo Salvaje. Tres De peliculones. hecho, no sé si la que ganó el Oscar fue Dos hombres y un destino, ¿no? O no sé, ahora mismo no lo sé, pero creo que sí. Curiosamente, esta película está basada en la historia de ellos dos, de Robert Redford y Paul Newman, de Butch Cassidy and Sundance Kid, de la banda de ellos, por eso la película se llama The Wild Bunch, en honor al nombre de la banda de ellos dos. Yo No creo que obstante, no sé lo que pensáis, pero a mí me gusta mucho más Grupo Salvaje porque creo que el tono comedia que tiene sí, Dos también hombres es y un crepuscular, pero destino, más tono No, comedia. a mí ¿sabes Es un qué peliculón. película no me ganó? acaba de encajar. Me gusta mucho la parte comedia musical, que incluso hay un musical. Con la ¿Sabes qué canción. película ganó? ¿Cuál? Dos hombres y un destino. Cowboy de Medianoche. Ah, Ostras, Cowboy de Medianoche. otro También película. es un neo-western. Y ganó, lo que no sé es aquí, ¿dónde salía? Aquí pone mejor actor principal, John Wayne. Ya John está, Wayne, sí, por el valor de ley. Por Por valor Valor de de Ley, ley, sí. claro, Valor exacto. de ley. Correcto. Ujú. Que es el único Oscar. Por eso comentaba Rafa, yo Valor de Ley, la nueva, es que a mí la vieja me gusta mucho, de Henry Hathaway. La nueva es nada más el carisma de Jeff Bridges, pero la película fue un tono parodia, ¿no? Como una especie. Yo la veo como una especie de parodia. No, a mí tampoco me cuadro mucho. Es que es difícil a veces ponerse en las botas de actores tan grandes, ¿no? Y John Wayne era muy, muy grande, Muy ¿no? grande, muy grande. Mira Y que a veces Jeff Bridges es un grande del cine actual, ¿eh? sí, 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 no, es muy bueno. bueno, Muy bueno.
El Gran Lebowski. Y el El Nota. Nota. ¿Tendréis curiosidad, El Nota. si tendréis curiosidad por ver el que dicen que está haciendo Mel Gibson de Grupo Salvaje? ¿Os gustaría verla? Hombre, Sí, curiosidad vale. seguro, claro, aunque sea para decir que es mala. No, Vamos a intentar verla sin ningún tipo de prejuicios. Luego ya no, veremos. eso es verdad. No hay que Como tener. vayamos con prejuicios, la vamos a poner a parir. No, claro. Y eso hace Realmente, mucho, yo ¿verdad? creo, yo no sé la elección de actores que escogerá. Entiendo que él será Pike, Mike. que creo que le pega el papel, pero creo que Mel Gibson sí que es un buen director, ¿eh? Creo que Sí, podría sí, sacarle jugo a la película. hombre. Lo mismo hace de Robert Ryan, Mel Gibson. Braveheart, Ya. ahí está. Ahí está su Braveheart, La Pasión de Cristo, El Hombre sin Rostro. Es un Pues gran mira, director. parece una La iniciativa. última que hizo Bélica, esa de este que no entraba en combate, a pesar de, ¿cómo se llama? El último hombre, no recuerdo. Una Bélica que la última que ha hecho también está muy bien. Sí, Muy buen sí, director. está muy bien. Sí, Sí, sí. está muy bien esa película. También me gusta mucho. A mí Sí. Mel Gibson me gusta, ¿eh? Y Apocalipto me Yo, parece una maravilla. Apocalipsis, un peliculón. yo creo que lo bueno de esta historia de que haga que haga, digamos, o sea, el remake, es que puede llevar una historia, si conserva esto de los códigos morales y tal, puede ser genial, Yo porque creo que va a sí. llegar a la gente joven, ¿no? Mel Yo creo Gibson que, tiene yo tirón. creo que, yo creo que lo va a llevar porque él, como actor, ha rodado, vamos a ver, Arma Letal, ahí están los códigos morales. La Ujú. camaradería entre dos personajes, dos policías. Yo creo que no va a coger ahora y cargarse No lo que es la creo, tío. esencia de la película. Si No. se carga la esencia de la película, estamos perdidos. Ya no solo Nah, ya. pero yo creo que sí que lo entiende él, ¿eh? Yo creo que puede hacer un buen remake. De hecho, por ejemplo, el que no funcionó nada, que era de otra película mítica, es Los Siete Magníficos. La remake actual es flojísima, ¿no? Lo siguiente. Muy, muy, muy floja. No me gustó nada. Una cosita para ir terminando, por volver otra vez a la película. Sobre los personajes, vale, hemos hablado mucho de William Holden y tal, pero coño, Ernest Borgnine ganó, por ejemplo, el Oscar con Marty, ¿no? Y siempre ha sido también un buen secundario. ¿Eh? O sea, ¿qué os parece? Yo creo que también en esta película lo hace bastante bien, ¿no? Un actorazo. De Siempre lo hecho, ha tiene una sido, ¿eh? escena. Siempre Tiene lo ha una- sido. Siempre ha sí, sido un gran secundario, ¿eh? En todo lo que ha hecho. A mí siempre ha sido un actor que Sí. me ha gustado, siempre. tiene una escena que es cuando ven de Ángel, ¿no? Pero Oh, luego. buenísima. Sí, pero Buenísima. luego, claro, luego dice que hay que ir allí otra vez Claro, a claro, claro. rescatarlo. La Bueno, mapacha Caña. La mapacha pero Caña. lo vende pero el personaje se ve que es mucho más listo y es observador y sabe que si Claro, en ese No tenía momento otra opción. no tenía claro, otra opción, va a morir con él, pero sabe que él tiene la intención de volver. Yo creo que sí que claro. él es un personaje listo y en el momento escucha, ve y yo creo que sabe hablar en el momento adecuado y cuando no debe de hablar. Y yo creo que en ese momento él se da cuenta de que no debe de hablar, porque no va a conseguir nada y va a morir también con Ángel. Exacto. Y luego decir otra cosa de William Holden, que bueno, cómo muere, ¿no? Es mítico cómo muere, ¿no? Que era un borracho y una noche coge una borrachera, o eso es lo que se ha contado, y se cae de la cama, se da contra el pico de la mesita y muere. Eso es lo que dicen por ahí, ¿no? Las malas lenguas. Bueno, No es sé. que también este va con el personaje, ¿eh? Peking Back Sí, también sí, era un sí. bebedor nato, ¿eh? Y John Ford, por Además, ejemplo. Y John también Ford, John yo Ford. creo que lo que le asemejan los dos protagonistas, o sea, el actor principal y el director, es que son autodestructivos los dos, ¿no? Son Correcto. así bebedores borrachos. Yo creo que Pekín Paz lo único que no bebía era agua. Estaba todo el día con el whisky liado. Estaba todo el día liado. En los rodajes no ves las borracheras que se pillaba. Sí, Pero sí. es que No, todos los genios, yo es que te busco algún genio del arte que no tenga cualquier defecto en ese aspecto físico o de Correcto. algún vicio. Son todos, todos. Por eso sacan lo mejor de sí mismos en sus películas. Exacto, exacto. A la hora de ponerse son los mejores. Sí, 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 está claro. Y, Y y lo que te decía, lo que comentabas de Ernest Borgnine, que me gusta mucho, pero a mí el que me gusta de verdad es Robert Ryan, que es y secundario Robert más Ryan. Sí, claro. Robert Ryan tiene películas, creo que en Encrucijada de Hoyos creo que sale él también, Sí, ¿no? sí, sale, sale. Edward Esa, Dimitri. esa es de Eduardo Dimitri, sí sale, sí, el Y la del protagonista. boxeador, ¿cómo se llamaba? Que ahora no recuerdo el nombre, que hace de un boxeador frustrado se ya. llamaba Buenísima. en Esa es inglés, blanco y negro también. Setup. ¿Eh? Setup se llamaba en inglés. En español no me recuerdo el nombre.
Yo, Se incluso llamaba. por ahí, Buah, no- la del boxeador es muy buena, ¿eh? muy buena, muy buena. De las mejores películas de boxeo que se han hecho. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, los secundarios ya, el Ben Johnson Ben y todos estos, Johnson, y el Warren Oates. Warren Oates, que fue el protagonista de Quiero la cabeza de Alfredo García, que ahí lo Sí, borda el tío también. Ahí lo sí, borda. sí, sí, sí. Eran, bueno, Es- realmente son Esa muy fue conocidos. una película de culto tremenda. Quiero la cabeza de Alfredo García. Que fue pionera también de todos los thrillers así de cazadores a sueldo y de asesinos que se han hecho a posteriori. Y Es que es extraordinario. saliéndonos Extraordinaria. del género western, como tú has comentado al principio, Rafa, está Perros de Paja, ¿eh? Perros de paja es De un película. Peckinpah, ¿eh? O sea, se masca la tragedia desde el primer minuto, ¿eh? Sí, sí, hombre, y del momento que ella aparece en el pueblo y los tíos empiezan ahí, ella Y dices, aquí va a contorneándose. ocurrir algo, Y tío, va a está ocurrir tremendo. algo. Bueno, y el papel de Dustin Hoffman, que parece un pamplinoso y luego el tío al final lo ve. Y lo último que dice en la película cuando escapan los dos con el coche, perros de paja, al final lo dice. Sí. Que por cierto, el remake es una porquería, no perdáis el tiempo. Hicieron un remake No, también. ni La pensamos, huida es no de él pensamos. también. La Sí, huida hay es un de remake de Peckinpah. perros de paja. Y la huida La huida, La de Steve huida, McQueen es buenísima, sí. sí, sí. la huida. Que además, Incluso a mí me gustan también, fijaros, las dos últimas obras de él, Los aristócratas del crimen y Clave Omega, me gustan. Y son obras muy pequeñas dentro de su filmografía, pero a mí me gustan. Sí, pero claro, como los personajes siempre son tan buenos, o sea, es que claro. En Clave Omega era Rutger Hauer el protagonista. Sí, sí, sí. sí. No, es una No, y pasada. espera, y tiene una para terminar que a mí me gusta mucho también, Cowboy, que salía Cowboy. aquí Voy, y no sé si el sheriff era Ernest Borgnine, puede ser. Puede ser, es verlo, es verlo. Exactamente, no puede ser. recuerdo ahora mismo, pero creo que sí. Y a mí esa película me parece una diversión pura y dura, como ese hombre que se mete con la policía, al final acaba siendo un héroe de masas contra el poder. Bueno, está muy bien. En Convoy sale Chris Christopherson, que ya sale en Pat Garrett, en Billy the Kid, y Ernest Borgnine, por ejemplo. Ernest Borgnine a la policía, sí. Sí. En Yo aquella, voy a decirlo, para mí tiene tres western que son tres obras maestras absolutas. Para mí, su primera película, que es así grande, que es su ópera prima casi, es Duelo en Alta Sierra. Mm. A mí esa despedida de esos dos vaqueros que ya eran muy veteranos para hacer western, que incluso creo que es casi su última película en el cine. Randall Scott, John McKenna, creo que es una obra maestra. Marco Lunares y su western Sí, que te perdemos. fascina tanto Sergio, Sergio, por ahí. Sergio, me gusta Peckinpah. mucho Ahora. esta y con esa música tan mítica, creo que es un western muy estimable también. Y creo que no el problema que tuvo Sam Peckinpah toda su carrera, que creo que es grande, pero tuvo muchos problemas con los productores. El problema que arrastra Mayor Dandy, pero la película es maravillosa. Mayor Dandy es que tuvo muchos problemas. Le imponían un poco lo que tenía que hacer. Exacto. ¿No? Yo quería romper una lanza a favor de, para mí, en las tres mejores películas de guerra que yo he visto en la vida, La Cruz de Hierro para mí una de las tres mejores. Porque ahí se tuvo creatividad total para hacer lo que quiso. Y esa película de guerra con ese pelotón que tú Y el vas Grupo Salvaje también la tuvo. es que tú el pelotón dice esto va a ocurrir como pues, en Grupo Salvaje, van a lo que van. Y al final, ese James Coburn, al final en esas trincheras, a mí esa película me encanta. También las miradas en esa película, las miradas dicen mucho en la película esa. ¿Y qué os parece James Coburn en Pat Garrett? En Pat Garrett también. Es que James Coburn, el final de ese, como el sheriff se quiere retirar, el ocaso también, ¿no? Digamos, ¿no? El primero había sido forajido. James Coburn también otro grande de esto, ¿eh? No era... Como era tan perfeccionista en las escenas y obligaba a los actores físicamente porque tenían que rodar las 80 veces hasta que quedara a su gusto, otro perfeccionista y otro de gente con carácter, que era Charlton Heston, dice que con uno de los sables que fue persiguiéndole por todo el rodaje con el sable
que fue para siguiéndole con el sable porque discrepancias con Sam Peckinpah. Pero a pesar de ser tan exigente con los actores, hay muchos actores que repitieron con él, ¿eh? Y hablaban con cariño al final de su carrera de Sam Peckinpah, ¿eh? El propio James Coburn, Warren Oates, unos pocos. No hemos nombrado a otro director que yo creo que él también tenía referencias de él, que es Raúl Walsh, creo yo, ¿eh? También. De los westerns de Raúl Walsh, sobre todo. Ese tono aventuresco que le daba a las películas Raúl Walsh, sí. Yo creo que también tenía algo de él, sí. Y tiene una película hacia el final también que me gusta mucho de Steve McQueen, que era también un tono crepuscular en aquel personaje del Rey del Rodeo. Me parece muy chula esa película también. El Rey del Rodeo, sí. Con Steve McQueen, que bueno, que estaba ya también de capa caída en su carrera. Y El Rey bueno, del esa Rodeo, película, correcto. De Steve McQueen, Robert Preston, Ida Lupino. Sí, y da Lupino. aquí delante. Fue justo también, después de Perros de Paja, esa película. A mí, por ejemplo, Perros de Paja me fascina y me horroriza por partes iguales, ¿no? O sea, no sé qué decir. Cuando la veo, digo... Pero Sergio, yo creo que esa película, su virtud es la tensión, tío. La tensión. La tensión, o sea, lo paso tan mal. Luego ya puedes analizar si es más buena o más mala, ¿no? Pero, No, claro. Yo, de hecho, lo paso tan mal viéndola que esa es la virtud. Esa es la virtud. Claro. Que es que él te lleva una emoción, realmente. Es que él te lleva al límite, porque tú sabes que algo va a pasar. Y hasta que pasa. Y claro, en el momento que ocurre la actuación ya, pues ya la película explota. Es de esas películas que te fascinan y te horrorizan por partes iguales. Es que esa tensión, lo paso tan mal viéndola que no la quiero volver a ver otra vez. Que en Grupo Salvaje no la mete tan exagerada, pero también hay esa tensión con la música ya. No, y de repente, ¿no? Sí. Muy setentero eso también, ¿eh? Totalmente. Lo que pasa que yo creo que Peckinpah, que fue muy grande y tiene grandes películas, era un rebelde como de Will Vance, ¿no? Yo creo que en este tiempo o sea, si ahora Tarantino le pones en los años 60 o 70 a lucharse contra los productores, contra esos rodajes que se hacían eterno, contra esos estudios, le hubiera costado sacar muchas películas que saca adelante. Y yo creo que ese es el problema que tuvo Peckinpah, que vivió en un tiempo que no tiene la libertad ahora, que quizás ahora tengan los estudios más libertad para Tarantino para que le dé la gana. Ahora que hablas Tarantino, hay una anécdota, no sé si fue una rueda de prensa cuando presentó Django Desencadenado, que lo criticaron. Es un peliculón, ¿eh? Bueno, pues lo criticaron por el final. Y le dijo él al crítico, al de la prensa, le dijo, ¿viste el final de Grupo Salvaje? Y le dijo, sí, ¿te gustó? Y dice, sí, pues ya está. Y le dijo, ya está, es que es igual. Si es que he hecho lo mismo que en Grupo Salvaje. No, Tarantino no se esconde, Tarantino te mete todas sus referencias, ¿no? Sí, lo dijo. Pero ¿no pensáis que si Tarantino hubiese vivido en otra época anterior, hubiese tenido los mismos problemas que tiene Peckinpah, que tuvo Peckinpah para sacar películas adelante? Y el problema de Peckinpah era de esos rebeldes que Hollywood no soportaba, ¿no? De esos genios como Wells o como Marlon Brando, además personas que eran antisistemas, ¿no? Sí, antisistemas que iban en contra de del happy end, ¿no? Del Hollywood clásico. Exacto. Como tal, y bueno, y era difícil tratar con ellos, porque encima él trataba a las estrellas con dificultad y cuando dabas con una estrella de carácter, pues claro. Y no es lo mismo a un actor que le pidas hacer algo que a un Charlton Heston en la edad de su carrera que le dijese, oye, ahora tírate y baja con el caballo, vuelve a subir, no, vuelve a rodarla, vuelve a subir otra vez, vuelve a bajar la cuesta. Y claro, Charlton Heston. Creo que hay una anécdota en Mayor Dandy que creo que le dice el productor, estás rodando todo como hace John Ford. y creo que le contestó, es que esa es la cuestión. Claro, es que como John Ford no era yo, ¿no? Claro. Como John Ford, ¿no? Pero eso que comentaba Sergio de esa rebeldía le pasaba lo que comentábamos antes a todos los de su generación. Le pasaba a él, le pasó a Robert Mulligan, le pasó a John Frankenheimer, le pasó a Stanley Kubrick, le pasó a estos directores que querían libertad creativa. Y claro, rodaban con cierta libertad, pero los estudios le ponían problemas. Yo recuerdo cuando mataron a la última hornada, ¿no? Digamos, a partir de ahí, de Peckinpah y todos los de la televisión, ya fue la última hornada que
que eran los que se rebelaban contra los estudios de producción. Otro grande que también fue muy tocado por este tema fue Arthur Penn. Arthur Penn también se le buscaron las cosquillas, un tío que hizo La Jauría Humana, que hizo Un Hombre, que hizo grandísimas películas, ¿no? Pero claro, él quería libertad creativa y los estudios se le metían por medio. Arthur Penn tiene también otra que es Luz que agoniza, que es un peliculón, ¿no? Creo que es Arthur Penn, sí, ¿no? Sí. Hostia, con Charles Boyer, tío. Esa película también mola, ¿eh? Pero La Jauría Humana, con Marlon Brando, claro. Con Robert Redford. Marlon Brando era otro rebelde, ¿no? Sí, bueno, Marlon Brando ya lo sabemos, que luego iba a recoger el Oscar una india y cosas de esas. Hasta que se convirtió en el coronel de Apocalipsis Now. No, pero es que yo creo que le pegaba, yo creo que estaba más tronado que el coronel. Hombre, que si le pegaba. Coronel, si tío. le pegaba, pues ya ves, que si le pegaba. Había una película italiana, es que no recuerdo el título porque la vi hace muchos años, que Peckinpah tenía un pequeño papel, pero ya era al final casi de su carrera, un pequeño papel de actor, no era de... y ya no se le entendía nada porque debía estar ya totalmente alcoholizado y el pobre ya tuvieron que darle un papel que no se le entendiese lo que quería decir porque las palabras ya no le salían, el pobre estaba totalmente alcoholizado, ¿no? Ahora que hemos comentado lo de los directores de esa generación, y he nombrado yo a Arthur Penn en El Zurdo, la habéis visto, ¿no? La maravillosa película con Paul Newman. Él quería cambiar el final y los estudios no lo dejaron. Él quería que al final Paul Newman acabara con... O sea, que Billy el Niño acabara con Pat Garrett. ¿No era Pat Garrett? Sí. Y no lo dejaron, los estudios le impusieron que no, que tenía que terminar la película de esa manera. Se pilló un rebote, ya imagínate. Es que tú ves la película y digo yo, pues yo claro que quiero que Billy el Niño se salga con la suya. Es que, por ejemplo, esta película, a pesar de ser muy mítica, no fue tampoco un éxito en taquilla en su día, ¿eh? No tuvo el éxito, quizá el público no estaba preparado para ver este tipo de western o este tipo de violencia en el cine. Ha ganado con los años, pero en su día fue, bueno, no digo que fuera un fracaso porque recaudaría más o menos lo que ganó, pero no fue tampoco ni mucho menos un éxito, ¿eh? Tú imagínate, con los puritanos que son los americanos, en el estreno con tanta sangre, más de uno saldría fuera a vomitar y todo. Claro, Pues sí. son tan puritanos. Por eso comento que ahora creo que hay un poquitín más de libertad a los directores. Antiguamente estaban sujetos al estudio, incluso el final, el montaje y muchas de estas películas, como por ejemplo Mayor Dandy, que a mí me parece que está genial. Pero quizá Mayor Dandy hubiese sido una obra maestra si se la hubieran dejado hacer a su manera, ¿no? En Mayor Dandy, para mí el que sobresale es el papelón que hace Richard Harris. Un papelón, el tío, impresionante. Un hombre es una gran película. Lo que pasa es que el problema que tiene Mayor Dandy es que tuvo tantos cortes en la sala de montaje que no quedó exactamente como quería Peckinpah y es lo que le lastra, que sí que tuvo la libertad creativa en Grupo Salvaje y en Mayor Dandy, pues esa libertad no la tuvo tanto y es un poco por culpa de esos estudios que quieren cambiar el final, no poner más edulcorados, ¿no? Para un público que no estaba acostumbrado para este tipo de directores, ¿no? Y bueno, también ahora se me pasa por la cabeza que el William Holden hizo ahí un papel también en Network, la de Sidney Lumet, tío. Un peliculón. Un mundo implacable. Eso es un peliculón. El discurso que mete el jefe de la televisión. Hostia, totalmente de novedad, totalmente de moda, totalmente, vamos. ¿Cómo define el capitalismo, eh? Ostras. Ostras. Esa película ya la haremos, ¿eh? ¿Y el final? Y el final, correcto. El final es brutal. Eso es un peliculón, correcto. Bueno, tenemos que ir terminando ya, ¿no? Llevamos aquí un buen rato. Venga, empezamos si queréis con la escena que le gusta a cada uno, va. Sergio. Jolly, es que hay tantas que no sé qué decir. Lo tienes jodido. Lo tienes jodido. La verdad que, bueno, yo os voy a dejar la del final porque seguro que alguno lo dice. No, al final vamos a obviarlo porque es normal, ¿no? Voy a poner. Yo quizá, dentro del final me quedo con el respeto y con la desolación de Robert Ryan cuando descubre que su amigo ha muerto. Con qué respeto y le quita la pistola y se la queda de recuerdo, se sienta esperando a esos compinches, le da igual ya todo, le da igual y solo desea haberse muerto con ellos, no haber participado
esa matanza y me quedo con el recuerdo de ese amigo que ha tenido en su vida, que quizá haya sido el único amigo que haya tenido y claro. Esa es mi escena. Vale, Rafa. Pues yo voy a quedarme con el asalto al tren para cuando roban el armamento, la munición. Sobre todo con la parte que no tiene diálogo, simplemente las miradas, lo bien que está montado, desde que el tren llega empiezan a repostar, cómo reducen, sin hacer nada de ruido, reducen a los militares, cómo se meten por debajo del tren, montan todo, cómo se lo llevan y luego hasta la parte final, cuando ya están en el puente y utilizando porque utilizó 6 cámaras en esa escena, cuando vuelan el tren, cuando se ven los dos y lo están cañonando, lo va a saludar y en ese momento explota y caen todos al agua. Toda la secuencia entera, que creo que son 15 minutos, es genial. 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 Oye, y una escena de cómo vuela el puente, que no lo comentamos. Cuando ve Robert Ryan los soldados que van dentro del vagón, que son todos niños, y le da una pena como diciendo, estos no deberían de estar aquí. Y les liba un poco de luchar, ¿no? Incluso se marcha él, no les avisa. Esa es la tensión que mete Peckinpah, ¿ves? Bueno, yo me quedo con la escena la de las miradas que había comentado antes, ¿no? Cuando le dice, te lo compro, ¿no? Que quería comprarle a Ángel. Y ahí se miran, no se lo vende. Y las miradas son tan buenas, las de Pike como las de Mapache, ¿no? Se miran ahí ya y bueno, ya sabes lo que va a ocurrir a partir de ahí, ¿no? Oye, yo por ser una de mis películas favoritas, si me permitís también decir la escena de la golondrina. La de la golondrina, claro, la de pajarito. Sí. Es premonitoria. Y la escena al principio de los niños con los escorpiones y las termitas. Muy bueno. Eso es muy de Buñuel, ¿eh? Totalmente. Oye, y la primera imagen. Va a ocurrir en la película, hay escorpiones y termitas. Y niños. La primera imagen de William Holden en el banco que dice, si se mueven, mátalos. Y a continuación salen los rótulos del crédito y pone Direct by Sam Peckinpah. Fijaos lo que vais a ver ahora. Es que el comienzo es muy bueno con cómo presenta los personajes y todo, ¿eh? Cuando se va acercando y van parando, se va parando la imagen y te ponen los rótulos. Luego sigue la imagen, te vuelve a parar, te ponen los rótulos otra vez. Buenísimo. Bueno, aconsejamos a la gente que la vea, ¿eh? Y bueno, es Sam Peckinpah, Grupo Salvaje, tiene otras tantas muy buenas que las hemos citado aquí todas, prácticamente. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. No sé si tenemos algo preparado. Bueno, Sergio, di lo de las redes, como siempre, que tú te lo sabes, lo demás no. Nada, si nos queréis seguir en la cuenta oficial del programa en Facebook, en Twitter, en Instagram también nos podéis seguir y sobre todo los canales de YouTube, que podéis ver una vez cada 2 semanas el programa y en la cuenta de iVoox. Y disculpar porque habíamos anunciado que teníamos preparado el programa de Orson Welles y Sabra Maestra, pero bueno, por problemas técnicos no lo pudimos emitir, pero lo emitiremos. Lo tenemos ahí. Queda pendiente. Pues nada, como siempre, un saludo. Para la próxima, si hay algo decidido ya. Podemos dejar caer aquello de que se acerca el San Valentín y bueno, ya veremos. Vale, algo irá por ahí, sí. Algo irá por ahí. Bueno, pues nada, como siempre, un saludo y nos citamos en 15 días, más o menos. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.